Lucía era una joven de 23 años que vivía cada día con una mezcla de timidez y entusiasmo que la hacía única. Su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros, y sus ojos color avellana brillaban con una chispa de curiosidad infinita. Estudiaba literatura en la universidad, y ese otoño marcaba el inicio de su segundo año. Había llegado al campus con su mochila repleta de libros, cuadernos y sueños, lista para sumergirse en un taller de escritura creativa que había esperado desde el verano. El aula estaba llena de luz natural, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Lucía se sentó cerca de una ventana, observando cómo las hojas doradas caían lentamente, cuando la puerta se abrió de golpe. Entró Mateo, también de 23 años, con una presencia que llenó el espacio sin esfuerzo. Era alto, de ojos oscuros y profundos, con una chaqueta de cuero desgastada y auriculares colgando del cuello. Caminaba con una seguridad que parecía más una barrera que una virtud. El profesor lo presentó como un estudiante transferido de otra ciudad, alguien que se uniría al grupo ese semestre. Lucía lo observó con interés. Había algo en él, una mezcla de misterio y melancolía, que la intrigaba. Cuando el profesor anunció que trabajarían en parejas para un ejercicio de escritura, Mateo se dejó caer en la silla junto a ella sin decir una palabra. Lucía, con una sonrisa nerviosa pero cálida, intentó romper el hielo. «Hola, soy Lucía. ¿Qué te parece si escribimos sobre un viaje?» Mateo la miró apenas un segundo, su voz cortante como el filo de una hoja. «Haz lo que quieras. Yo solo quiero aprobar». Ella sintió un pinchazo en el pecho ante su frialdad, pero no se dejó intimidar. Decidió escribir sola una historia sobre dos amigos que exploraban un bosque en busca de un tesoro perdido, llenándola de detalles sobre árboles altos, ríos cristalinos y un amanecer que prometía esperanza. Cuando terminó, se la mostró a Mateo con una mezcla de orgullo y expectativa. Él la leyó rápidamente, sin apenas mover los labios, y dijo: «Está bien. Pero los finales felices no existen». Lucía, inclinándose hacia él con una sonrisa suave, respondió: «Yo creo que sí. Solo hay que buscarlos». Mateo levantó la vista, sorprendido por su optimismo, y por un instante sus ojos se encontraron. No dijo nada más, pero algo en su expresión cambió, como si las palabras de Lucía hubieran tocado una cuerda que él mismo desconocía. Los días siguientes transcurrieron con una rutina tranquila en el campus. Lucía empezó a notar a Mateo en todas partes. Lo veía en la biblioteca, hojeando libros con desgana, en los pasillos, caminando con las manos en los bolsillos, en las clases compartidas, sentado al fondo con sus auriculares puestos. Siempre estaba solo, como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Ella, por otro lado, era un torbellino de energía positiva. Sus amigos la adoraban por su calidez, su risa fácil y su habilidad para hacer que todos se sintieran incluidos. Una tarde, mientras una lluvia fina caía sobre el campus, Lucía lo vio sentado bajo un árbol, empapado, con la mirada perdida en el horizonte. Sin dudarlo, corrió hacia él con su paraguas rojo, el agua salpicando sus zapatillas. «Te vas a enfermar». «Toma, comparte mi paraguas», dijo, ofreciéndoselo con una mezcla de preocupación y amabilidad. Mateo, con la voz fría como el viento, respondió: «No necesito tu ayuda. Déjame en paz». Ella se quedó allí, sosteniendo el paraguas, el agua goteando por los bordes, pero no se movió. Finalmente, él suspiró, se puso de pie y aceptó caminar con ella hasta el edificio principal. Mientras avanzaban bajo la lluvia, Lucía empezó a hablar de su libro favorito, El Principito. Le contó cómo le había enseñado a ver lo esencial, a encontrar belleza en las cosas pequeñas, como las estrellas o una flor en el desierto. Mateo no dijo nada, pero sus pasos se acompasaron con los de ella, y por primera vez, pareció escucharla de verdad. Esa noche, sola en su habitación, Lucía abrió su diario y escribió: «Hay algo en el que no entiendo, pero quiero descifrarlo. Es como un rompecabezas que alguien dejó a medio armar. No sé por qué, pero siento que detrás de esa fachada hay un corazón que solo necesita un poco de luz». Semanas después, el profesor asignó un proyecto grupal, una presentación sobre poesía que requería trabajar en equipo. Lucía y Mateo terminaron juntos otra vez, algo que ella tomó como una oportunidad y él como una molestia.
La primera reunión fue en la biblioteca, un lugar lleno de estanterías altas y el aroma de papel viejo. Mateo llegó tarde, con su cuaderno bajo el brazo y una expresión de hastío. Lucía, sentada con un montón de libros abiertos, intentó incluirlo. ¿Qué opinas de este poema? Habla del amor como un faro en la tormenta. Mateo, con un tono sarcástico que cortaba el aire, respondió: el amor es una mentira que la gente se cuenta para no sentirse sola. Ella frunció el ceño, pero en lugar de discutir, decidió compartir algo personal. Le contó que, de niña, su abuela le había enseñado que el amor no siempre era grandioso o evidente. A veces estaba en los detalles, como una taza de té caliente en un día frío, un abrazo silencioso o una sonrisa que llegaba justo cuando más la necesitabas. Mateo la miró fijamente, y por un segundo, su máscara de indiferencia se resquebrajó. Tras una pausa, murmuró: mi abuela también decía cosas así, antes de que todo se complicara. Lucía, con suavidad, preguntó: ¿qué pasó? Pero él se cerró de nuevo, como una puerta que se tranca con fuerza. Nada que importe. Sigamos con esto. Ella no insistió, pero esa noche, mientras el silencio llenaba su dormitorio, Mateo sacó su cuaderno y escribió algo por primera vez en meses. Era un poema corto, apenas unas líneas, sobre un faro que brillaba en la niebla, resistiendo el viento y la oscuridad. No se lo mostró a nadie, pero lo guardó con cuidado entre las páginas, como si fuera un secreto que aún no estaba listo para compartir. El campus se llenó de vida con la llegada de un festival universitario. Había música en el aire, puestos de comida con aromas dulces y salados, y stands de arte decorados con luces y colores. Lucía convenció a sus amigos para montar un puesto de poesía improvisada, donde escribían versos cortos para quien pasara por allí. Reía mientras garabateaba palabras en hojas de colores, animando a todos a participar. Mateo apareció por casualidad, caminando con las manos en los bolsillos, y uno de los amigos de Lucía lo notó. «Vamos, escribe algo». «No seas aburrido», lo retó con una sonrisa burlona. Mateo, molesto, respondió: «No tengo tiempo para esto». Pero Lucía intervino, su voz suave como una caricia: «No tienes que hacerlo perfecto. Solo deja que las palabras salgan». Él dudó, mirando el lápiz que ella le ofrecía. Finalmente, lo tomó y escribió algo rápido en una hoja arrugada. Cuando Lucía lo leyó, se quedó sin aliento. Era un verso sobre un pájaro que olvidaba volar pero encontraba alas en el viento, un canto a la libertad y la redención. Emocionada, dijo: «Esto es hermoso, Mateo. Tienes un don». Él, incómodo, se encogió de hombros: «Solo son palabras. No significa nada». Pero esa noche, mientras la música del festival llenaba el aire y las luces parpadeaban como estrellas, Mateo se quedó cerca del puesto, observando a Lucía. La veía reír, animar a los demás, repartir hojas con versos como si fueran pedacitos de su propio corazón. Algo en su pecho se movió, una grieta diminuta en el muro que había construido con tanto cuidado. No dijo nada, pero por primera vez, no se alejó. Un atardecer en el campus, mientras el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Lucía y Mateo caminaban juntos cerca del lago artificial. Habían pasado semanas trabajando en el proyecto, y aunque él seguía siendo reservado, ya no era tan cortante. Ella, con su curiosidad infinita, decidió arriesgarse: «No tienes que contarme si no quieres, pero siento que cargas algo muy pesado». Mateo se detuvo, mirando el reflejo del agua, y tras un silencio que pareció eterno, habló: «Mi familia se derrumbó hace unos años. Mi hermano pequeño se enfermó, algo grave, y mis padres no pudieron con eso. Todo se volvió gritos, deudas, y luego un silencio que era peor que cualquier pelea. Me fui de casa porque no podía más». Lucía lo escuchó sin interrumpir, sus ojos llenos de empatía. Cuando terminó, ella puso una mano suave en su brazo y dijo: «No tienes que enfrentarlo solo. A veces, compartir el peso lo hace más ligero». Mateo, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba, respondió: «No sé cómo dejar que alguien se acerque. Siempre termina mal». Ella sonrió, su voz firme pero dulce: «No siempre. Mira a tu alrededor, hay gente que te ve, que quiere estar contigo. Incluyéndome». Él no respondió, pero no se apartó.
Se quedó allí, dejando que el sol se hundiera en el horizonte mientras las palabras de Lucía se asentaban en su corazón como semillas en tierra fértil. Meses después, en la biblioteca, el cambio en Mateo empezó a notarse. Ya no llegaba tarde a las reuniones con Lucía, y a veces, cuando ella hacía un comentario gracioso sobre un libro o un profesor, una sonrisa tímida se dibujaba en su rostro. Una tarde, mientras trabajaban en un ensayo sobre la esperanza en la literatura, él llegó con 2 cafés en las manos. Le dio uno a Lucía sin mirarla del todo y dijo: «Dijiste que te gustaba el café con canela. No es gran cosa». Ella, sorprendida, tomó la taza con una sonrisa que iluminó la mesa. «¿Esto es para mí?» «Gracias, Mateo. No esperaba esto». Él se encogió de hombros, pero sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Desde ese día, empezó a abrirse más. Le contó cómo solía dibujar con su hermano pequeño, cómo pasaban horas creando mundos imaginarios con lápices de colores. Le habló de cómo la universidad era su oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el peso de su pasado. Lucía lo escuchaba con atención, asintiendo, animándolo. «Todos merecemos una segunda oportunidad. Y tú estás aprovechando la tuya». Él la miraba, maravillado por cómo ella encontraba luz en todo, incluso en las grietas más oscuras de su historia. La primavera llegó al campus con flores silvestres y días más largos. El taller de escritura organizó una lectura pública en el anfiteatro al aire libre, y Lucía convenció a Mateo para que participara. Él dudó hasta el último momento, pero finalmente aceptó. Subió al escenario con una hoja arrugada en la mano, su voz temblorosa al principio. Era un río perdido, atrapado entre piedras, hasta que el viento le mostró el camino al mar. Cuando terminó, el público aplaudió, y Lucía, desde la primera fila, lo miró con ojos brillantes de orgullo. Después, mientras caminaban bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo dijo: «Nunca pensé que alguien me escucharía así». Lucía, sonriendo, respondió: «Siempre supe que tenías algo que decir. Solo necesitabas encontrar tu voz». Él la miró, y por primera vez, sus ojos no estaban llenos de sombras, sino de una luz tenue pero creciente, como el amanecer después de una noche larga. El semestre terminó con una ceremonia en el campus. Había globos, música suave y risas por todas partes. Lucía y Mateo recibieron una mención especial por su proyecto de poesía, y mientras sus amigos los felicitaban, él tomó la mano de ella y la llevó a un rincón tranquilo bajo un árbol. «Quiero darte las gracias», dijo, su voz baja pero firme. «Por no rendirte conmigo. Por hacerme creer que hay luz después de tanta oscuridad». Lucía, con los ojos brillantes, respondió: «No fui solo yo. Tú también te salvaste a ti mismo. Y ahora, estamos aquí. Juntos». Mateo sonrió, una sonrisa plena que transformó su rostro, y dijo: «Sí, juntos». Bajo el cielo despejado, caminaron de la mano, rodeados de amigos y promesas. El amor había crecido entre ellos como una flor que brota en la tierra más árida, alimentado por paciencia, apoyo y la certeza de que, incluso en los días más grises, siempre hay un rayo de sol esperando al final. Los meses siguientes fueron un torbellino de momentos pequeños pero significativos. Pasaban tardes en la biblioteca, leyendo poemas en voz alta, riendo cuando las rimas no encajaban. Caminaban por el campus en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Lucía le enseñó a hacer galletas en su pequeño apartamento, y aunque él quemó la primera bandeja, terminaron comiendo masa cruda entre carcajadas. Mateo empezó a escribir más, llenando su cuaderno con versos sobre el tiempo, la memoria y la forma en que ella lo hacía sentir vivo de nuevo. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, le dio un regalo, un dibujo a lápiz de un faro en la tormenta, con una nota que decía: «Por la luz que me mostraste». Lucía lo abrazó, y en ese abrazo, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso, un lazo que no necesitaba palabras grandiosas, solo la verdad de estar allí, juntos, en cada paso del camino.